Buenos días, bienvenidos a otra emisión de Grado Cero. Nos encontramos transmitiendo desde la FIL de Guadalajara. En esta ocasión discutiremos el trabajo de Campos de Guerra con Sergio González Rodríguez. Bienvenido, muchas gracias por el tiempo. Él es premio de anagrama y bueno, queríamos saber, es una trilogía, pero queríamos saber qué es lo que te motivó a llevar esta temática a cabo. Fíjate que tengo desde hace tiempo la curiosidad, el interés de estudiar fenómenos extremos que acontecen en la sociedad mexicana y tratarles de dar un contexto más amplio a estos intereses y curiosidades. De ahí que desde los años 90 del siglo anterior empecé a investigar la violencia contra las mujeres en la frontera de Ciudad Juárez con Estados Unidos y los asesinatos seriales contra las mujeres allá, y todo el contexto de violencia misógina. A partir de este fenómeno pude publicar y de esta investigación un libro en el año 2002, Huesos en el Desierto. Posteriormente, en 2009, publiqué el libro El hombre sin cabeza, que trata sobre la violencia ritual de los traficantes de drogas y otros usos como las decapitaciones, el desmembramiento de los cuerpos, etc. Todo esto para tratar de darle un contexto cultural y político más amplio y explicarlo a la luz de la historia humana en términos culturales. Y cuando empezó la violencia a incrementarse en este país, siempre me pregunté por qué tenemos que tener una guerra. Y de ahí viene la investigación que culminaría en mi libro Campo de Guerra. Porque llegamos a esto. ¿De qué se trata? El interés geoestratégico global de la mayor potencia del mundo, que es Estados Unidos de Norteamérica. ¿De qué se trata esta violencia desatada en nuestro país? Yo trato de explicarlo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista político, desde el punto de vista criminológico. Sí, gracias. Disculpe, ¿podría exponer un poco más a fondo este concepto de anestado y cómo es la relación con México? Es muy importante ver que México se ha constituido como un Estado sin derecho. A mi juicio, en México no tenemos un Estado de derecho. Lo que tenemos es un Estado legal, que yo denomino anestado. El prefijo an, antepuesto a la palabra Estado, implica contra y fuera del propio Estado. Las acciones del Estado se dan simulando que se respeta la ley, pero ejerciendo prácticas fuera de la ley. Estamos viendo por episodios muy recientes cómo no existe respeto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país, en el caso de Tlatlaya. Estamos viendo cómo hay gobiernos, como en el municipio de Iguala, que llegaron a emplear al crimen organizado, las pandillas, a las bandas criminales, como instrumento de gobernabilidad. Este tipo de fenómenos y la absoluta corrupción de nuestras instituciones, la impunidad integral de los delitos en México, estadísticamente de cerca del 99%, implican que el Estado no tiene derecho, es un Estado que carece de derecho, y por lo tanto prefiero formularlo como un Estado alegal. No estamos hablando de un Estado fallido, estamos hablando de un Estado alegal, que quiere decir que funciona con un pie dentro y otro afuera de la propia legalidad. Y a su vez, esta disfunción, donde de pronto el Estado, los gobernantes, la sociedad, algunos sujetos vinculados al crimen, ejercen una serie de prácticas y disfunciones que van conformando también el modo como se estructura la entereza del Estado-Nación. Y estas disfunciones que implican no respetar la ley, sino vincularse con el delito integralmente, son modos prácticos de actuar y que se instauran hacia el futuro, de modo que un Estado legal, un Estado sin derecho, como en México, es un Estado sumamente peligroso para sus habitantes, porque en cualquier momento nos son extraídos nuestros derechos, no los podemos ejercer, y esto es muy grave, sobre todo cuando hablamos de comunidades precarias, desposeídas, empobrecidas, etc. Yo creo que el Estado legal que vivimos en México hay que identificarlo perfectamente para combatirlo y no simular que vivimos en un Estado de derecho. Esto es absolutamente falso. Claro, y bueno, en este texto se pueden ver
datos recabados y bueno, como no solamente queremos hacer una información, no sé usted cuál sugiere qué es lo que se debe de hacer para componer esta situación de alegalidad del Estado. Yo creo que sobre todo tiene que haber una conciencia de lo que está pasando, no solamente a nivel de clases dirigentes, sino a nivel social integral. Probablemente deba restaurarse el pacto Estado-Nación. Se ha hablado últimamente mucho de volver a establecer una constitución, una nueva constitución. Esto se tiene que discutir ampliamente. Lo primero que se debe hacer es tomar conciencia de la gravedad de los hechos para actuar en consecuencia, conjuntamente sociedad y Estado, donde las clases dirigentes asuman la responsabilidad frente a toda la sociedad. Es un país de 120 millones de habitantes. Tenemos que reestructurar la democracia, que actualmente es formal y no es sustancial, no es real, no es concreta. Tenemos que reenfocar o cambiar radicalmente el modelo económico que tiene al país postrado en nulo crecimiento económico, una disparidad en la distribución de la riqueza muy alta, efectos inerciales de pobreza, desigualdad que tienen mucho tiempo enquistados en nuestra sociedad, mientras cada vez hay gente que más concentra el capital, más dinero tiene y en cambio también están creciendo mucho más los pobres en nuestro país. Todo esto tiene que ser recuperado integralmente. El modo de empezar es siendo consciente de esto. Se requiere información, educación, cultura, comunicación y sobre todo una conciencia clara de que solo viendo lo mal que estamos podemos avanzar al respecto. Claro, y bueno, creo que queda claro que el primer momento es informarse y bueno, no sé, algo que quisieras compartir con el público, bueno, aparte de la invitación a leer tu trabajo. Desde luego, a mí me gustaría mucho que comprendiéramos que esta situación que es grave, tenemos a las puertas manifestantes aquí en Guadalajara que están exigiendo justicia para las víctimas de Ayotzinapa y sus familias. Tenemos que ser conscientes del valor de la participación social, pero la participación ordenada en términos de participación política, racional, que desde luego hay que encauzar para que tengamos avances en este país. Yo soy consciente de que esto es un momento muy difícil, el que vivimos en México, pero nuestra capacidad, nuestra creatividad, nuestra fuerza nos va a llevar a cambiar la situación y desde luego, insisto, a lograr avances. Podemos tener muchos cambios, pero de nada sirve. Lo que necesitamos es avances concretos, patentes, de los que podamos partir para construir un futuro mucho más viable que el que ahora tenemos, sobre todo en un país de jóvenes. En México no tenemos una posibilidad, una estrategia para el futuro respecto de la mayoría de la población de este país, que son los jóvenes. Tenemos que volver a repensar todos estos retos, pero tengo la confianza de que saldremos adelante. Sí, porque de hecho terminas el ensayo con una frase que deja abierto la posibilidad de que tanto puede ser un desenlace favorable como no, todo depende de la acción que se tome. Y con respecto a bueno al trabajo, bueno, a las acciones actuales, a la situación actual en nuestro país, ¿tú consideras que ¿tú consideras que sea adecuado para ti trabajar algún texto como más enfocado en esto? ¿Está en tus planes realizar un ensayo con relación a estos sucesos? Yo lo que hago es tratar de reflexionar todos los episodios cotidianos, como lo que estamos comentando, quiero decir, que aconteció en Iguala, Ayotzinapa. Estoy tratando de recuperar todas estas piezas, eventualmente sí escribiré al respecto, pero de momento me interesa observar cómo muchas de las protecciones que yo realicé se han estado cumpliendo de un modo muy obvio, irregular y sistemático. Esto me lleva a pensar de que
tenemos que atender más los aspectos anómalos de la sociedad mexicana. Yo empecé estudiando los efectos anómalos y pueden ustedes ver mis libros, ahí está atestiguado todos los fenómenos que hemos estado viviendo en los últimos años y lo preví desde mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque me fijé y me fijo en todas las anomalías. La gente normalmente quiere ver la parte bonita de la película, yo me fijo en la parte más discordante, más inarmónica, más llena de fracturas, para construir una interpretación integral. Y esto es lo que me ha llevado a tener bastante claridad para acontecimientos que apenas estaban germinalmente allí y que después lograron una emergencia muy grande. Yo creo que esta tarea de observar las anomalías nos puede arrojar mucha claridad hacia el futuro. Ok, pues muchas gracias. Esto ha sido todo. Gracias.